Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien. Me da mucho gusto ver que estamos aquí todos reunidos otro miércoles más para aprender acerca de la doctrina del Espíritu Santo, para aprender acerca de neumatología. Si recordamos nuestras primeras clases, hemos visto al Espíritu Santo, por así decirlo, de una manera secuencial en la Biblia. Primero empezamos como poniendo el fundamento, empezamos hablando del Espíritu Santo y la Trinidad. Luego vimos cómo el Espíritu Santo siempre estuvo ahí en estos acontecimientos importantes del Antiguo Testamento. En la tercera clase vimos que el Espíritu Santo fue parte esencial en el ministerio de Jesús. Y si podemos recordar, lo último que vimos acerca del Espíritu Santo con relación a Cristo fue que al momento de la ascensión, cuando Cristo subió al cielo, esto hizo que se pudiera derramar la promesa del Padre, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, y esto es algo que justamente se cumple en el día de Pentecostés. Ahí en el año aproximadamente 33, 34 después de Cristo, en el primer siglo. Así que vamos a ver el Espíritu Santo y el Pentecostés, hermanos. Lo primero que nos debemos preguntar es justamente ¿qué ocurrió en Pentecostés? ¿Qué ocurrió en ese día? ¿Por qué es tan importante para nosotros dedicarle una sola clase a lo que pasó en Pentecostés? Pero antes de eso, pues la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es Pentecostés? ¿De qué se trata todo esto? Pentecostés, hermanos, era el día 50, por así decir, el día 50 después de la Pascua. De hecho, ustedes, hermanos, ubican la palabra pentágono, ¿verdad? Es una figura de ¿cuántos lados? 5 lados. Entonces, Pentecostés viene de eso, de 50 días, de 50 días después de la Pascua. ¿Y qué se hacía en esta fiesta? En esta fiesta celebraban las primicias, eran los primeros frutos de la tierra que le entregaban a Dios. Y desde aquí vemos cómo el Señor tiene perfecto control de la historia. Vemos cómo usa esa historia que Él mismo ha ordenado para darnos enseñanzas espirituales, porque justamente en este mismo día que se celebraba la ofrenda de las primicias de la cosecha, también es cuando vemos las primicias, los primeros frutos o los primeros cristianos cuya morada era el Espíritu Santo, que eran habitados por el Espíritu Santo. Estos eran los primeros cristianos de un nuevo siglo, hermanos, de un nuevo mundo. ¿Y qué significa esto? Suena medio raro, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Hermanos, la Biblia hablaba en el Antiguo Testamento de la era presente para ellos, ¿no? El siglo presente. Los profetas estaban esperando los tiempos postreros, estaban esperando un siglo venidero. Y claro que todavía no hemos llegado a la culminación, al momento exacto de ese siglo venidero, pero desde la venida de Jesucristo y especialmente el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ocurrió algo especial. Empezamos a tener un solapamiento entre este siglo presente y el siglo venidero. Vemos que cuando le preguntan a Jesús acerca de cómo le van a hacer en la otra vida, cuando la viuda de 7 hombres llega a ese lugar y le preguntan, bueno, ¿con cuál se va a casar? Y él dice, el siglo venidero pues es diferente y no nos daremos en casamiento, será todo distinto en cuanto a cualidad. Así que todavía no estamos, por así decirlo, viviendo en la plenitud de ese siglo venidero, que ese siglo venidero trae consigo la nueva creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, una vida en un cuerpo totalmente glorificado. Pero si estamos nosotros en esta etapa, el ya, pero todavía no. Nosotros estamos viendo justamente un solapamiento de estos tiempos. La edad presente ha sido alcanzada por el siglo venidero. A partir de Jesucristo, esto entró en vigor. Estamos, por así decirlo, en un reino inaugurado, pero todavía no está consumado. Eso va a ser ahora sí que ya cuando estemos en los nuevos cielos y la nueva tierra, en un cambio totalmente distinto. Pero nosotros ya estamos entrando a esta nueva creación. Y esto es parte importante para lo que pasó en Pentecostés. Vemos, hermanos, que también hay un paralelismo con el monte Sinaí. En el monte Sinaí, ¿qué es lo que pasó? Que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley.
Ahora sí que este es un pacto que estoy haciendo con ustedes y les estoy dando las normativas de este Pablo. Va a haber un nuevo comienzo a partir de Sinaí, porque sí, Abraham ya se le había dado la promesa, se había hecho el pacto abrámico, pero ahora hay un pacto con el pueblo de Israel, el pacto mosaico, que les daba ciertas reglas, que es lo que debían de hacer los israelitas. Y en ese evento podemos ver que hubo viento, hubo fuego, hubo todas estas como manifestaciones cósmicas, por así decirlo. Y en Pentecostés vemos algo similar. De hecho, Pentecostés no solamente celebraba el tema de las cosechas, sino que también ya se hacía como referencia a celebrar la entrega de la ley en el Sinaí. Así que vemos el perfecto control de Dios sobre la historia. Toma Pentecostés no solamente para hablarnos de los cristianos como las primicias de este nuevo mundo, de esta nueva creación, sino que también en Pentecostés se nos entrega este nuevo pacto. Jesús dijo que Él iba a hacer un nuevo pacto que iba a ser instituido por su sangre. Y ahora estamos viendo los efectos de ese nuevo pacto de Jesús. Es una nueva humanidad, hermanos. Si recordamos ese famoso pasaje de 2 de Corintios 5:18, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí la palabrita que sigue es, nueva creación es. O sea, nosotros ya estamos ahí adentrando, estamos espiritualmente acercándonos a este tema de la eternidad. Y entonces Dios entregó un nuevo pacto, entregó una nueva manera de vivir la experiencia de ser pueblo de Dios con las personas que estuvieron en Pentecostés. También vemos, hermanos, que Pentecostés fue un Babel invertido. Tal vez aquí ya conozcan mucho la historia de Babel, ¿no? Ese día en el que, por así decirlo, unos albañiles estaban construyendo una torre, pero por su ego de repente estaban hablando y de repente una persona dice, ¿me pasas el Shiratense? Y la otra persona dice, what, my friend, I understand you, ¿no? Un señor que estaba comiendo dijo, yo manjo la mela, y un señor con bigote extraño enojado gritó, Guten Morgen, Kagen. Así, ya nadie se entendió, el idioma se confundió. ¿Y qué pasó? Las personas se dispersaron. En esta ocasión, a causa de la soberbia y el orgullo del hombre, las lenguas fueron un motivo de juicio que dividió a las personas. Y después de esta división de las personas, Dios escogió a un pueblo especial, al pueblo de Israel, para a través de él ser el canal por el cual vendría el Señor Jesucristo. Pero justamente Pentecostés es el Babel invertido. ¿Por qué? Porque mientras en Babel el hablar diferentes lenguas es algo que causa juicio y causa dispersión, aquí lo que hace es que hablar en diferentes lenguas haya una unión. Las personas, los judíos, a causa del éxodo de Babilonia y el éxodo de Asiria, se habían dispersado en diferentes regiones, en diferentes pueblos. Pero aquellos que todavía recordaban sus raíces, que ya aún hablando las lenguas de sus diferentes naciones, regresaban cada que era Pentecostés. Creo que eran 3 fiestas a las que regresaban ahí a Jerusalén. Regresaban y es cuando ven a los discípulos, a los apóstoles, que están hablando en lenguas y cada uno le escuchaba en su idioma. O sea, yo no soy de la idea de que el milagro fuera que las personas oyeran, sino que el milagro es que las personas hablaban, ¿no? Pero si uno hablaba en un idioma, otro hablaba en otro, y alguno por ahí va a decir, este de ahí está hablando el idioma que yo conozco. Esos simples galileos están hablando cada uno nuestros idiomas. Y de hecho también es algo muy curioso, porque en Babel se mencionan alrededor de unas 70 naciones, que son las que en el mundo antiguo creían que eran las que constituían toda la región habitada. Creían que estas son las 70 naciones que existen en el mundo. Pero en Pentecostés se nos da una lista de naciones que aunque son diferentes porque pues ya pasaron los años y los nombres de las naciones cambian, estas naciones encajan perfectamente con las naciones que se mencionan en Babel. O sea, en Babel las naciones se dispersan y Dios toma solamente a Israel para a través de él trabajar. Pero ahora las demás naciones van a ser recuperadas. El plan de Dios no es solamente trabajar con Israel como pueblo, sino que este pueblo se extienda a más naciones. Pero aquí en Pentecostés se está iniciando justamente con los judíos, porque eran judíos, eran
eran ellos los que estaban allí en esa reunión. Sí, hablaban diferentes lenguas, pero era porque eran judíos que habían habitado en diferentes lugares y que estaban regresando a Jerusalén. Y vemos que se cumple la promesa de Dios. Esa es una promesa que está haciendo Pedro. Está citando el libro de Joel. Él está dando su primer discurso cuando toda la gente se sacó de onda, se impresionó, dijo: ¿cómo es posible que estas personas estén hablando de esto? ¿Acaso están borrachos? Dice Pedro: no, este es el cumplimiento de lo que dijo el profeta. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y alguno a lo mejor podría preguntarse, o sea, significa que aquí tal vez ya nos vamos a meter poquitito en el tema de los dones, pero hermanos, las dudas así fuertes de eso, vamos a tocarlas hasta el último día. Pero aquí podemos mencionar que aquí el profeta Joel no se está refiriendo o no está esperando que a partir de Pentecostés todas las personas tengan visiones, todas las personas profeticen, sino que está hablando de algo específico. En el Antiguo Testamento, los profetas o las personas que estaban ungidas por el Espíritu Santo, en los cuales entraba el Espíritu Santo para trabajar, eran personas que justamente mostraban visiones, eran justamente personas que profetizaban, era gente que soñaba. Por ejemplo, tenemos a Daniel. Daniel justamente fue influenciado por el Espíritu Santo para soñar o para saber qué fue lo que soñó Nabucodonosor y poderle dar una respuesta. Entonces este lenguaje de sus hijos profetizarán, los ancianos harán esto, es una manera de decir: todos tendrán el Espíritu Santo. O sea, recordemos, hermanos, que los profetas son poetas. Suena medio curioso, ¿no? Los profetas son poetas. Y nosotros, leyendo nuestra Reina Valera de 1960, no nos damos tanta cuenta de eso. Pero si tú lees, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas, verás que originalmente las profecías están escritas en el mismo modo que están los salmos, así como sus párrafos, en sus líneas, sus versos. Los profetas no están queriendo darte un lenguaje súper literal. Los profetas con su lenguaje poético quieren enseñarte esto. Los profetas en el Antiguo Testamento recibían el Espíritu y por eso hacían obras maravillosas. Aquí lo que nos está diciendo es: ahora todos van a recibir el Espíritu Santo. Por eso se menciona a los jóvenes y a los ancianos. En la poesía hebrea, hermanos, hay un recurso que se llama merismo. ¿Qué significa esto? Que usas dos palabras para hablar de una plenitud, de algo total. Por ejemplo, de día te buscaré, de noche te alabaré. Día, noche son como dos palabras contrarias, pero es para hablarte como de todo lo que hay en medio. Entonces, cuando dice los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, significa desde el más chico al más grande van a recibir al Espíritu Santo. Y justamente esta es una promesa que también menciona Jesucristo cuando está hablando ahí en el Evangelio de Juan, que les dice: les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya les enviaré al Espíritu Santo. Y como hemos visto en otras clases, está este pasaje de Hechos de también Pedro dando un discurso diciendo que cuando Jesús ascendió fue que recibió cuando se sentó a la diestra del Padre, recibió la promesa del Espíritu Santo. Y esta promesa es algo que Jesucristo ganó a través de su muerte y resurrección en la cruz. Jesucristo ganó el hecho de poder enviarnos el Espíritu Santo. Luego también tenemos, hermanos, que esto es algo curioso que menciona Juan. Jesucristo no lo menciona, pero es el hecho de el bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahorita vamos a ver un poquito más qué significa el bautizar con el Espíritu Santo, pero esta vez vamos a enfocarnos en la palabra fuego. ¿Qué significa esto de bautizar con Espíritu Santo y fuego? Dice el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista nos dice: el que viene después de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya han habido muchas respuestas a esta palabra. Para algunos, bautizar con Espíritu Santo y fuego es una endiadis. ¿Me ayudan a apagar la luz, por mis hermanos? Es una endiadis. Endiadis, hermanos, es un recurso que consiste en usar, creo que es del otro lado, es en usar dos palabras para hablar de una misma cosa.
como cuando tú encuentras... ¿No está atrás de alguien por aquí? Okay. Como cuando tú te encuentras con alguien que solamente tal vez conocías en videos o así a lo lejos y dices, oh, al fin te conocí en carne y hueso. O sea, son dos palabras para describir que lo acabas de ver en vivo, que lo acabas de ver así en persona. Entonces, para muchos, bautizar con Espíritu Santo y fuego son dos palabras para referirse a lo mismo. Que el Espíritu Santo es como ese fuego que purifica, tiene esta onda de limpiarnos, de purificarnos. Para otros, el fuego es justamente lo que experimentó Jesús en la cruz. Para algunos, cuando Juan dice, serán bautizados Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, Juan se imaginaba un juicio para las otras personas, pero en realidad Jesús en la cruz recibió ese fuego. Él recibió el juicio de Dios para que nosotros no lo tuviéramos que recibir. Y está otra postura que dice que el fuego justamente es el juicio que van a recibir los incrédulos al final de los tiempos. De hecho, cuando Juan el Bautista dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, después hace esta metáfora de que va a cortar y que los granos pues van a ir al granero y lo demás, la paja va a ser echada al fuego. La pregunta es, bueno, ¿cuál es correcta? Hermanos, este es un tema terciario porque los pasajes difíciles son cuestiones que no las vamos a dogmatizar. No es como que si no crees esto ya dejas de ser mi hermano o me caes mal, te vamos a excomulgar de la iglesia. Yo me inclino más porque es el juicio, este fuego es el juicio, pero si usted cree otra cosa en este tema no hay inconveniente, hermano. Igual, aunque no sea una herejía, todo perfecto. Pero ahorita vamos a entrar a un pasaje, bueno, al libro de los Hechos. Y los libros de los Hechos sabemos muy bien que es narrativa. Pero la pregunta es, ¿cómo yo debo interpretar esa narrativa? ¿Cómo yo debo interpretar un texto que lo que está haciendo es describirme una serie de acontecimientos? Y hermanos, en la Biblia podemos encontrar diferentes tipos de textos. Tenemos textos descriptivos, que son los que nos dicen tal cual sucedieron las cosas. Que si Abraham caminó por 3 días y se llevó a su hijo Isaac, no te está obligando a que tú tengas que caminar con un niño y llevártelo al cerro, no es una obligación, solamente te está describiendo lo que pasó. Tenemos textos prescriptivos que son tal cuales los que tú tienes que hacer. Hermanos, soportad las cargas los unos de los otros. Ese es un texto prescriptivo, un mandato. Textos, ahí en la literatura yo lo encontré como proscriptivos, pero pues, es lo mismo que prohibitivos. O sea, no hagas esto, no matarás, no adulterarás, las negaciones, no lo hagas. Y textos concesivos son esos textos de, no es mandato de Dios, pero a veces Dios permite, ¿no? Como un famoso texto de esto sería cuando dice Pablo, mando yo, no el Señor, que no se casen. O sea, ahí no está diciendo, Dios te dice que no te cases. Dice Pablo, yo les aconsejo, viendo cómo está la crisis, viendo cómo está la vida, no hagas esto, pero el Señor no te lo prohíbe. Y uno podría pensar, bueno, los textos narrativos justamente son textos descriptivos, pero la cosa es más complicada que eso, hermanos, porque justamente todos estos están en los textos narrativos. O sea, hay textos narrativos que tienen prescripciones, prohibiciones y concesiones. ¿Cómo sabemos esto? Por los evangelios. Mucha gente dice, tú no puedes sacar doctrinas de los libros narrativos, pero, por ejemplo, el Sermón del Monte está en los evangelios, está en un libro narrativo. Y si nosotros somos así súper estrictos, súper duros, vamos a terminar sin poder sacar doctrina de ningún evangelio. Entonces tenemos que buscar por otro lado. Un hermano llamado José M. Martínez, que tiene un libro acerca de la hermenéutica, nos da este consejo para interpretar el libro de los Hechos. Ante cualquier pasaje narrativo ha de preguntarse el intérprete si encierra un propósito esencial, en cuyo caso debe determinarse cuál es. Ese propósito debe presidir, o sea, debe dirigir el proceso interpretativo sin permitir que elementos accesorios adquieran una preponderancia, una importancia que no les corresponde. O sea, tú cuando lees un texto narrativo tienes que ver cuál es el hilo argumental que te quiere dar a entender el autor, y todos los demás añadidos, tómalos así como añadidos.
Muchas veces pasa, ¿no? En las parábolas, por ejemplo, Jesús cuando da una parábola te quiere dar una enseñanza general, pero luego hay gente que de cada partecita quiere sacar una explicación. Que si, por ejemplo, este hombre al que le perdonaron la deuda, pero que él no perdonó una deuda y lo metieron a la cárcel, alguien que quiera ver todos los detallitos sería como decir, cada barrote representa uno de sus pecados o cosas así, ¿no? Alguien podría llegar a este punto de en cada detallito quererle encontrar una explicación súper teológica cuando no, o sea, todo el conjunto ya te da un mensaje, no ocupas como irte por cada pequeño detallito. Ahora, teniendo esto en mente, bueno, vamos a ver en qué parte de esto encaja el Pentecostés. ¿Qué es esto, hermanos? Van a decir, Sergio, ¿qué son estos términos en latín? Nosotros no sabemos latín, pero más o menos como que ya se dan una idea, ¿no? Ordo salutis significa orden de la salvación. E historia salutis significa historia de la salvación. Sencillito, ¿verdad? Ordo salutis, el orden de la salvación se refiere a cómo cada uno de los beneficios de la salvación que Cristo nos da se aplica en nosotros. Por ejemplo, uno muy famoso que está en la teología reformada es que primero Dios te elige, luego te llama, te regenera, te convierte, te justifica. O sea, muchas cosas son como al mismo tiempo, pero llevan como un orden lógico. Y esto es en cada individuo, cada que un individuo cree, se puede decir que Dios aplica todo esto. Pero otra cosa es la historia de la salvación. O sea, estos acontecimientos históricos que influyen para que nosotros hoy podamos ser redimidos, podamos ser salvos. Tenemos que la encarnación es un hecho que ocurre en la historia salutis, la muerte también, la muerte de Jesucristo, su resurrección, su ascensión. Y ahora la pregunta es, ¿Pentecostés dónde corresponde? ¿En la salvación individual o es un hecho que tiene que ver más bien con la historia de la salvación? Quiero hacer una votación así sencilla. ¿Quién vota porque Pentecostés lo tendríamos que meter por aquí en el Ordo Salutis? Levante la mano. Muy bien, hermanos. Y ahora, ¿quién está de este lado? ¿Quién cree que el Pentecostés lo debemos de meter en esta parte de aquí? En los acontecimientos. Ok. En los acontecimientos. O sea, que dicen, Pentecostés es un acontecimiento histórico muy específico que ocurrió una vez y así. Muy bien, perfecto. Los que no levantaron la mano, me imagino que han de decir, pues ahorita me lo va a decir, ¿para qué participo, verdad? Ok. Entonces, justamente, todos los que levantaron la mano están en lo correcto. Justamente, el Pentecostés es parte de la historia salutis, o sea, fue un evento único. El problema es cuando queremos hacer que los efectos o las situaciones que pasaron en Pentecostés se vuelvan como una obligación para toda la iglesia, pero esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Muy bien, hermanos, ahora vemos que en Pentecostés se habla del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Justamente Pablo nos lo explica. Nos dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Pablo nos explica esto. Y hermanos, he escuchado a personas, aquí vamos a mencionar otras denominaciones, a pentecostales decir, es que Pablo solamente menciona bautismo del Espíritu una vez. O sea, tú no puedes basarte en la explicación de bautismo del Espíritu Santo en un solo texto, cuando Lucas en Hechos menciona muchas veces el bautismo del Espíritu Santo. Aquí yo lo que respondería es que un texto te dé muchas veces una palabra no significa que ese texto te lo esté explicando. Les voy a poner un ejemplo. Mario Benedetti tiene un poema llamado Táctica y Estrategia y dice más o menos así. Mi táctica es mirarte, aprender cómo eres y creerte como eres. Mi táctica es escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni con qué pretexto, pero quedarme contigo. Un poquito más adelante dice, mi estrategia es el cambio más profundo y simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni con qué pretexto, por fin me necesites. Ahora, este autor, este poeta, Mario Benedetti, mencionó táctica, lo menciona como unas 5 o 6 veces en el poema. Estrategia la menciona como 2 veces. Y ahora quiero preguntarles,
¿Qué significa táctica y estrategia escuchando este poema? ¿Alguien podría darme la diferencia solamente con la información que les viene el poema? No, ¿verdad? Porque este poema está asumiendo que tú ya tienes una idea de lo que significa la táctica y la estrategia. Es lo mismo que pasa en este caso. Lucas no nos está dando una explicación detallada de qué es el bautismo, solamente asume que tú entiendes que en ese momento hay bautismo del Espíritu Santo, pero Pablo sí es más explicativo. Tú en un poema puedes ver muchas veces una palabra, pero te vas al diccionario y ahí está solamente una vez y ahí tienes la definición. Es lo mismo que pasa aquí. Por eso estamos sacando la doctrina del bautismo del Espíritu Santo en lo que Pablo está haciendo explícito, él está haciendo claro. Aquí tenemos, hermanos, un bonito diagrama, ya ven que me encanta a mí hacer estas ilustraciones, que es el bautismo del Espíritu Santo. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos a estos hermanos que están ahí felices, contentos porque creen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene el Espíritu Santo y los toma y los injerta en el cuerpo de Cristo de una manera espiritual. Muy bien, hermanos, recuerden aquí, nos esforzamos para que se entienda todo esto porque soy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Esta imagen me encanta, esto es de Bible Project, me gusta mucho ese esquemita que hicieron para, esto está en el libro en su bosquejo del libro de Colosenses, muestra cómo justamente la unión con Cristo, aquí obviamente no es algo físico, es algo espiritual, es algo que trasciende más allá de los sentidos y que aquí lo estamos ilustrando de una manera que se pueda entender. La iglesia es el cuerpo de Cristo y eso es el bautismo. Yo también, cuando iba empezando en el cristianismo, como que me imaginaba, no sé, siendo cubierto por el Espíritu Santo de una manera especial, y es como lo que yo entendía por bautismo del Espíritu Santo, porque bautismo es esto de sumergirse. Yo me imaginaba un sumergirte en el Espíritu Santo, ya luego entendí que justamente te sumerges, pero es que el Espíritu Santo es el instrumento que te sumerge en el cuerpo de Cristo, y ese sería el bautismo del Espíritu Santo. Como nos dice George Latt, el bautismo del Espíritu Santo es la acción del Espíritu Santo que consiste en reunir para una unión espiritual a personas de extracciones raciales diversas y con antecedentes sociales diferentes para formar así el cuerpo de Cristo. Recordamos que en Pentecostés, ahí primero estaban los judíos, pero el plan de Dios no era quedarse con los judíos. El plan de Dios era que este pueblo se extendiera hasta abarcar a todos, a todo el mundo, a todas las naciones, como dice Apocalipsis, ¿no? De toda puebla, de toda lengua, pueblo y nación. Pero hermanos, aún así hay gente que piensa diferente. ¿Quiénes son estos que piensan diferente? Tenemos aquí un escrito, un párrafo de una declaración de fe de las Asambleas de Dios, una de las más grandes, famosas iglesias pentecostales. Esto lo tomé de la Declaración de Verdades Fundamentales. Ellos dicen lo siguiente: todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era la experiencia normal y común de toda la iglesia cristiana primitiva. Con el bautismo vino una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Esta experiencia es distinta y posterior a la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Nosotros creemos, y la gran mayoría de las denominaciones, que en el momento de la conversión ahí también ocurre el bautismo del Espíritu Santo, o incluso podemos hasta decir que el bautismo del Espíritu Santo es otra cara de la conversión, es otra cara de la regeneración, todo es en un paquete ahí juntos. Pero hay otras denominaciones, como por ejemplo las asambleas de Dios, que creen que un acto es la conversión y después es que viene el bautismo del Espíritu Santo, que sería un segundo paso en el cual Dios te capacita para el ministerio y para la santificación y para el servicio del ministerio, santificación y ministerio. Hay otros que incluso se van a los tres pasos, dicen una cosa es la conversión, otra cosa es que Dios te bautice para el ministerio y otra que Dios te bautice para la santificación. Pero nosotros, ¿qué respondemos a todo esto? ¿Cómo explicar las experiencias de bautismo en el Espíritu Santo en Hechos? Porque ellos dicen lo siguiente, es que en Hechos vemos que en todo el libro se nos está mostrando gente que está recibiendo el Espíritu Santo y tiene manifestaciones especiales. Entonces, Sergio, ¿cómo me explicas que hay tantas personas
que hablan en lenguas, que de repente desciende el Espíritu sobre ellos, empiezan a profetizar y hacen cosas extraordinarias. ¿Por qué pasa esto? Nosotros respondemos lo siguiente. Este versículo es muy famoso, ¿verdad? Es muy conocido, incluso es un bonito texto que usamos como para entender que tenemos que predicar en nuestra casa, predicar a los vecinos, predicar a los de afuera, ¿no? ¿Cómo vas a predicar allá en la India si a tu vecino no le predicas el Evangelio? Pero hermanos, si es una buena aplicación el entender este versículo de esa manera, es una aplicación, pero lo que el versículo nos quiere dar a entender, o el propósito del versículo, es mostrar la expansión del Evangelio en el mundo, y esto ocurre en el mismo libro de Hechos. O sea, esto no es una promesa que Jesús le da a los apóstoles para que la cumplan los creyentes de 2000 años después, no, es una promesa que le hace Jesús a los apóstoles que se cumplió en el mismo libro de Hechos. Alguno me puede decir, no te creo, Sergio, ¿cómo es posible? Miren, hermanos, ¿no vieron esa transición, hermanos? Que me regreso. Ok, perfecto. Muy bien, vemos tres lugares: Jerusalén, Samaria y los confines de la tierra. En Jerusalén vemos lo que ocurrió en Hechos 2. Todos los judíos que estaban ahí para la fiesta de Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo y se veía como lenguas de fuego arriba de ellos. Vemos que hubo viento y vemos que hablaron en diferentes lenguas. Pero ¿qué pasa en Hechos 8? Los samaritanos dicen que recibieron el Espíritu Santo. Y aquí no se habla de lenguas o cosas así sobrenaturales. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Los samaritanos eran unas personas curiosas para el pueblo de Israel, porque eran como la mezcla entre judíos y gentiles. Por eso había tanto odio a los judíos. Es como, por ejemplo, que un nazi se encontrara con una persona que fuera mestizo, por ejemplo, una persona así súper de derecha, así súper loco de la racionalidad, de la raza, más bien defensor de su raza pura, se encuentre con un mestizo y diga, tú eres una persona impura porque tú tienes la mezcla de dos genes. Algo así era para ellos los samaritanos. ¿Qué vemos que está pasando aquí? Que primero hay una introducción del Espíritu Santo, un bautismo en Jerusalén con los judíos, y luego vemos que Dios lo que quiere mostrar es que también tiene pueblo dentro de estas personas que son mitad judíos y mitad gentiles. Después, ¿qué pasa? Hasta los confines de la tierra entendemos que eso es lo que se ejemplifica con Cornelio en Hechos 10. Estos eran personas pues, que eran gentiles, no eran judíos ni tenían tantito de judío. Y aquí estamos viendo cómo se cumple lo que dijo Jesús justamente en Hechos 1:8. Recibirán poder y me serán testigos. En Jerusalén vemos que se cumplió. En Samaria también se cumplió, y también se cumplió en los confines de la tierra, porque Cornelio fue la primera persona, el creyente gentil de la iglesia que recibió el Espíritu Santo. Y aquí vemos que sí hubo el hablar en lenguas, sí hubo este movimiento. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que los interrumpa, una camioneta linda que está aquí, ¿no es de ustedes? Sí, muy bien. Si no pasa nada, esto ¿cómo lo vamos a recortar? ¿Verdad? ¿Lo vamos a recortar? Ok, un saludo para que los que nos vean. Recuerden, cuiden dónde estacionan sus carros, hermanos. Muy bien. Pedro da en el clavo en este punto. ¿Se acuerdan que hace ratito vimos que una clave para interpretar la narrativa era que teníamos que ver el hilo conductor que nos quería dar a entender el autor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere dar? ¿Qué es lo que nos quiere hablar? Y vemos que Pedro lo dice, y Lucas recuerda esto que dice Pedro, y Lucas está explicando, o a través de meter este relato de Pedro, nos está dando luz de lo que acaba de pasar. En Hechos 11, pues a Pedro le dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo que estuviste ahí con un gentil, una persona que no era del pueblo de Dios? Y Pedro explica toda la situación, o sea, casi repite todo el capítulo anterior, y le dice lo siguiente: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? O sea, el propósito de estas muestras del Espíritu Santo descendiendo sobre un grupo de personas
lo que hace es demostrarnos, es dar como la evidencia que hay pueblo de Dios en todas las etnias, que no solamente era algo especial para el pueblo de Israel. Y hermanos, nosotros esto lo vemos ya desde el final de la historia. Nosotros, por ejemplo, ya cuando ahorita vemos la película de Star Wars, la 5, el Imperio Contraataca, nosotros ya no nos sorprendemos cuando de repente Darth Vader le dice a Luke, no, yo soy tu padre, ¿no? Pero imagínense las personas que fueron al cine la primera vez que se proyectó esa película, para ellos fue una revelación, fue algo magnífico. Y una disculpa si alguien les spoileé una película de hace 50 años, hermanos, pero quiero usar este ejemplo para que entendamos cómo fue para un judío del primer siglo haber leído esto. O sea, para nosotros es lo más normal del mundo. Nosotros somos gentiles que creen en el Señor Jesucristo y que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Pero para un judío que ellos tenían esta idea de Dios es nuestro, Dios es de nuestro pueblo, para ellos haber entendido esto fue como, wow, o sea, Dios tiene pueblo en todo el mundo. Por eso fue tan importante todo esto que pasó en las diferentes partes, en Samaria, ahí con Cornelio. Muy bien, y luego, bueno, hay otra pregunta, porque sí, ya vimos que en Jerusalén, Samaria y en Cornelio se cumplió lo de Jerusalén, Samaria hasta el último de la tierra. Pero ¿qué pasó con los discípulos de Éfeso? Por ahí también vemos que hay unos discípulos de Éfeso, pero ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Se acerca Pablo y les dice, oigan, ya fueron bautizados por el Espíritu Santo, y ellos así como, no, nosotros no conocemos de eso, nosotros somos discípulos de Juan. Entonces ya ahora sí se acerca Pablo y se bautizan con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Bueno, estas personas son gente que justamente están como en este intermedio entre los dos pactos. Recordemos que Jesucristo vino a instaurar el nuevo pacto y entonces estamos en un periodo de transición, hermanos. Ellos estaban acostumbrados al antiguo pacto, a las leyes en el templo y todo, pero con lo que hizo Jesucristo en la cruz, trajo un nuevo pacto y eso causó cambios. Entonces todo esto que estamos viendo en Hechos es un periodo de transición. Pero lo que no podemos hacer es tomar los ejemplos que pasó en algunas personas para usarlo como doctrina. ¿Por qué? Porque vemos que el carcelero de Filipos, de Hechos 17, no recibió estas manifestaciones espectaculares, ni Lidia, ni tampoco vemos que los cristianos que iban creciendo en la iglesia en los primeros capítulos de Hechos recibieran todo esto. O sea, no podemos tomar como normativo estos acontecimientos, porque incluso hasta dentro de ellos son diferentes. Con Cornelio, mientras apenas estaba hablando, Pedro, ya descendió el Espíritu Santo, pero con los samaritanos, los apóstoles tuvieron que poner las manos. O sea, no podemos hacer normativo esto por todas las diferencias que vemos. Un ejemplo de esto lo podemos entender con la llave del agua. Hermanos, para los que sepan de física y de hidráulica, de cosas así, aquí vemos que hay dos bañeras, dos tinas. Si yo abro la llave de ese lado, ¿cuál se va a llenar primero? La de abajo, exacto, ahí por la gravedad se llena esta y luego se llenaría la de arriba. La llave solamente se abre una vez, pero las tinas se llenan en diferentes momentos. Algo así fue con Pentecostés. El Espíritu Santo solo se derramó, por así decirlo, especialmente la promesa fue enviada una vez, pero vemos que sus efectos se cumplen a través de 3 momentos o 4 momentos específicos, pero es un solo derramamiento. Nosotros podemos decir que nuestro bautizo nos recuerda a Pentecostés. Jesucristo murió una sola vez, pero esa muerte nos trae beneficio en la actualidad. El Pentecostés, este evento surgió solamente una vez, pero tiene sus implicaciones en nosotros. ¿Y qué implicaciones tiene esto de ser bautizados, de ser unidos al cuerpo de Cristo? Entonces entendemos que, por ejemplo, la tinita de abajo es Jerusalén, la tinita de arriba es Samaria, etc. Es un solo derramamiento, es un solo Pentecostés, pero que se vio cumplido en diferentes áreas para darnos este entendimiento de la expansión del reino. Y por último vamos a ver este tema del Pentecostés de Juan. Suena medio raro, a lo mejor nunca lo habían escuchado, pero ya ven que nunca faltan los críticos del cristianismo, personas que están buscando ahí en la Biblia contradicciones para poder decir que la Biblia es falsa, y hay quienes dicen lo siguiente: Lucas nos muestra que el derramamiento del Espíritu Santo fue
en Pentecostés. Pero hay una contradicción con Juan, dicen ellos, porque Juan dice que Jesús, después de resucitar, antes de ascender, sopló sobre ellos el Espíritu. Lo vemos en este es un diagramita. Están los discípulos, de repente, ¿cómo que Jesús resucitó? Ellos están sorprendidos, llega Jesús y sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Vemos aquí en este versículo, Juan 20, 22, 23. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. ¿Qué significa ese recibir el Espíritu Santo? Hermanos, Juan es un buen escritor. Juan no es tonto. Aparte de que Juan conoce lo que escribió Lucas, también él mismo en su propio libro tiene coherencia interna. Y el mismo Juan ya nos había dicho lo siguiente en Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. O sea, sin ascensión, dice Juan, sin ascensión no hay derramamiento del Espíritu Santo. Así que esto nos imposibilita el creer que Juan está hablando de un recibimiento del Espíritu Santo como lo que ocurrió en Pentecostés. Así que podemos decir que esto no se trata del Pentecostés de Juan, sino de la gran comisión en el Evangelio de Juan, porque es lo que viene en ese pasaje. Le dice Jesús, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, y dice que les dijo, les he dado autoridad para perdonar los pecados. Los que les retengan los pecados les serán retenidos, y los que les perdonen los pecados les serán perdonados. Les está dando la gran comisión. Entonces podemos entender que esto es una profecía actuada. Jesús, sabiendo que viene el derramamiento del Espíritu Santo, les está justamente dando a entender que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. El Espíritu Santo llegará y los capacitará con poder. Está haciendo Jesús eco de lo que vemos en Génesis 2:7, cuando dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre y se hizo una nueva criatura. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, insistimos en esto, que cuando llegó Jesús y tuvimos este solapamiento del siglo presente con el siglo venidero. Desde ahí se está inaugurando esta nueva creación, una nueva creación que va a ir avanzando hasta que se consume. Ahorita estamos en esa nueva creación inaugurada. ¿Qué aprendimos el día de hoy, hermanos? Hoy aprendimos el valor de Pentecostés, aprendimos por qué este hecho es tan importante, este derramamiento en el Espíritu, cómo trae un nuevo pacto, cómo nos muestra este cambio radical desde de tener al Espíritu Santo por morada. Cuando vimos en la segunda clase, vimos que las personas del Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo como morada, pero ahora hay un cambio radical, y esto tiene que ser un impulso, una motivación para nosotros. Vimos cómo interpretar la narrativa, vimos cómo Pentecostés es parte de la historia salutis, no es algo que se tiene que repetir en cada cristiano que es salvado. Vimos qué significa el bautismo del Espíritu Santo, y también vimos este tema del soplo sobre los discípulos. No es el Pentecostés de Juan como algunos podrían pensar, sino más bien es la redacción de la gran comisión en el Evangelio de Juan. Así que, hermanos, les damos muchas gracias por su atención. Nos despedimos de las personas que nos están viendo en casa. Ahí recuerden acomodar bien sus carros. Bendiciones.